El propósito principal aquí en la vida no es llegar a ser más inteligente o sabio, sino simplemente limpiar nuestro karma, que nos retiene en esta vida, en esta vibración. Quiero darle la bienvenida a Hans Wilhelm. ¿Cómo estás, Hans? Oh, muy bien, gracias Alex. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por venir al programa. Estoy emocionado de hablar contigo desde que planificamos esta conversación hace semanas, porque me encanta el trabajo que estás haciendo y me encanta la franqueza de tus respuestas a estas preguntas tan profundas sobre la vida y dónde estamos. Pero mi primera pregunta es, amigo mío, ¿cómo empezaste tu viaje espiritual? ¿Cuándo comenzaste tu viaje? Creo que empecé muy joven, cuando crecí en Alemania, y no creía en lo que se enseñaba en las iglesias, porque nunca respondían a la pregunta de dónde venimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Así que seguí buscando, y luego, gracias a los Beatles, descubrí a Maharishi y la meditación trascendental, que ya no practico, pero me ayudó mucho, porque me dio mucho coraje, respeto, amor propio y todo esto. Luego fui a África y estudié a Edgar Cayce, y luego más tarde vine a América y conocí a otros caminos espirituales. Fue una gran fortuna trabajar junto con Byron Katie y Kubler-Ross, así que ha sido un largo camino estudiando muchos caminos diferentes, y durante los últimos 40 años más o menos he estado vinculado principalmente a algunos caminos espirituales profundamente místicos y cristianos, de donde proviene la mayor parte de la información que comparto en mis videos. Ese ha sido mi camino en pocas palabras. Siempre he estado buscando, siempre quise ver y entender el cuadro más grande y entender por qué estamos aquí y esas cosas y a dónde vamos, que era lo más importante que quería saber. Y es realmente interesante para ilustrar lo que quieres señalar un poco sobre lo que acabas de decir, es que has intentado un buffet de diferentes caminos hacia la verdad. Y eso es algo que algunas personas pueden escuchar, necesitan escuchar, porque no es algo que solo encuentras y dices, oh, esto es todo, esto es lo que necesitaba. Algunas personas tienen esa suerte, pero creo que te vuelves más completo cuando empiezas a estudiar diferentes tradiciones y a buscar los denominadores comunes para adentrarte hacia la verdad. ¿Estás de acuerdo? 100%, tienes que encontrar lo que resuena contigo. Y muchas cosas que iba creyendo en el camino, más tarde cambié de opinión al respecto, pero en ese momento tuve que creerlo y entenderlo, de lo contrario no estaría listo para el siguiente paso. Así que hay muchas cosas que realmente ya no diría, esto es lo que creo, pero en ese momento, 10, 20 o 50 años atrás, las creía fuertemente. Pero ha cambiado y está bien, es una forma normal y gradual de volver a despertar. No creo que aprendamos nada nuevo. Todo lo que estamos haciendo es volver a despertar a lo que ya sabemos en lo profundo de nosotros. Y puede que sean necesarios algunos desvíos, pero básicamente cuanto más busquemos, más descubriremos qué es real, lo que somos y por qué estamos aquí. Y el concepto de recordar en oposición a ser enseñado es poderoso porque a medida que sigo hablando con místicos y maestros espirituales como tú, voy comprendiendo mejor que recordamos más de lo que aprendemos. Y es por eso que cuando el concepto de reencarnación fue traído a mi existencia, dije, oh, eso tiene sentido, era un recordar, porque eso tenía mucho más sentido que estas otras cosas que estuve aprendiendo en la Iglesia Católica durante 20 años. Pensé, esto tiene más sentido para mí porque suena verdadero para mí. Así que recordar es extremadamente poderoso. En otras palabras, la copa no está vacía y necesita llenarse. La copa ha estado llena desde que naciste. Solo tienes que abrir la llave para acceder a ella y eso lo haces evolucionando y despertando más y más, ¿correcto? Es muy cierto, y yo tuve la misma respuesta que tú la primera vez que entré en contacto con el material de Edgar Cayce, que hablaba por supuesto de la reencarnación, y de que Cristo enseñaba la reencarnación, y de pronto, oh por Dios, todo tiene sentido. De repente sabía por qué alguien enfermaba, y era rico o pobre, y fue una revelación, como dices, fue un despertar de lo que yo había sabido en el fondo durante mucho tiempo, pero nadie me había dicho antes. Y ¿no es interesante que viniendo los dos de esa misma perspectiva en la que solo se supone que tenemos una vida en la que sucede que si naciste rico es por suerte y en la que si naciste siendo bien parecido es por suerte, pero si naciste, qué sé yo, con una sola pierna es por mala suerte?
pero eso es todo lo que tienes. Eso nunca tuvo sentido. Para mí era como que el azar de este universo me parecía terrible. Sí, y luego hablar de que Dios es amor mientras permite estas cosas no tiene sentido. No se puede hablar por un lado de un Dios amoroso y luego pensar que la única vida que vas a tener puede ser tan desafortunada mientras hay otras tan buenas. Eso no tiene sentido, pero las iglesias desgraciadamente tuvieron que enseñarlo porque, como sabes, la reencarnación fue negada a la fuerza, creo que fue en el siglo VI, por un emperador, ni siquiera un papa. Y por lo tanto, todas las otras denominaciones cristianas que se separaron de la Iglesia Católica nunca lo cambiaron y nunca lo corrigieron, así que todas acogieron la misma idea de que la reencarnación no era verdadera. No está en la enseñanza cristiana, pero lo estuvo porque Cristo habló de reencarnación y hay evidencia al respecto, pero desafortunadamente ya no se enseña en la religión organizada. Así que para la gente que escucha esto por primera vez, este concepto de reencarnación, ¿por qué nos reencarnamos? Porque somos tontos. Solo queremos sufrir, solo queremos seguir siendo golpeados, ¿ah? Bueno, hay muchas razones por las que un alma reencarna. Y claro, una puede ser la de volver a disfrutar de la vida física, porque en la vida espiritual no tenemos cuerpo físico, y ciertas cosas como el sexo y otros placeres son difíciles de cumplir allá arriba. Ese es el tipo de personas que vuelven aquí solo para eso. Otros vienen aquí para ayudar a otras almas a realmente crecer y para asistirlos. Otros vienen aquí para explorar este universo y esta vida. Pero la mayoría de la gente en esta vida entiendo que viene aquí para limpiar nuestro viejo y desastroso karma. Esa es nuestra razón principal. Venimos aquí por un promedio de algo menos de 800,000 horas cada vez, lo cual es extremadamente corto, considerando que somos seres eternos. Y en este tiempo tan corto estamos entrando en lo que yo llamo la escuela terrestre. Y estamos aquí para deshacer nuestro karma, porque cuando miramos nuestra vida, todo lo que experimentamos en nuestra vida, de la mañana a la noche, no es más que un rebobinado de la película de nuestra vida, lo que significa que todo lo que hemos hecho en el pasado o pensado en el pasado, el daño que hacemos a otras personas o lo que sea, vuelve a nosotros. Todo vuelve a nosotros en pequeñas porciones. Lo llamamos la energía del día para que ahora tengamos la oportunidad de aclararlo. Por lo tanto, de repente me enfermo o me cortan en el tráfico o recibo esta oferta por correo o aparece cierto instinto. Estos son todos elementos que hemos sembrado una vez y que están regresando de la computadora de causas, que es donde se almacena nuestro karma, y vuelve a nosotros en este momento para que podamos aclararlo. El propósito principal en la vida no es llegar a ser más inteligente o sabio, sino simplemente limpiar nuestro karma, que nos retiene en esta vida, en esta vibración del plano de este planeta. La idea es liberarnos. Así que cada día es cuidadosamente orquestado por nosotros mismos, para nosotros mismos con el puro y único propósito de lograr la libertad. Así que el concepto de estar aquí abajo para volverse más sabio o alcanzar la maestría depende del alma y del plano que se ha trazado para sí misma. Algunas personas sí recorren el camino para convertirse en yogis o maestros espirituales durante su vida. Otros bajan aquí para decir, hombre, hice mucho daño en la última ronda y tengo que hacerlo mucho mejor en esta para alcanzar eso. Todo es relativo a donde está el alma en su evolución. Y me encanta lo que dijiste sobre la vibración, porque es algo que es tan nuclear de todo lo que estamos hablando, que es elevar nuestra vibración para poder volver a la fuente, donde algo como el odio y la ira es de una vibración muy baja y densa, mientras que el amor es muy de alta vibración, como el perdón y el servicio a los otros. Estas son energías de alta vibración que te acercan más y más a Dios o a la energía de la fuente. Completamente, así es, y está en nuestras manos. Lo único que tenemos que hacer estando aquí es amar, nada más. Y cuando vivimos el amor aprendemos a perdonar y nos vamos de aquí sin ningún resentimiento. Limpiamos todo lo que está aquí y lo conquistamos con amor. Y aunque pueda sonar simple, no es fácil. Pero sí, el amor es todo lo que importa. Y a través del amor nos liberamos. Y no solo a nosotros mismos, sino a todos los que nos rodean, a los que hemos herido o que nos han herido a nosotros. Así que la libertad está en todos lados, porque la libertad es el objetivo principal para mí y para todos de nosotros. El amor es la clave y podemos hacerlo a través del perdón, del remordimiento y del arrepentimiento, que creo que es muy importante.
Y, por supuesto, dejando de comportarse negativamente y sin amor al pensar, hablar y actuar. Así que como dicen los Beatles, todo lo que necesitas es amor. Sí, es así y es tan simple. Y no importa cuánto leas o estudies, al final eso es todo. Solo hay una regla y es suficiente. No hay nada más. Decimos muchas palabras y creamos textos y muchas películas y otros libros han sido escritos, pero siempre vuelve a eso y básicamente dice, haz aquello que eres. Y somos amor. Y al convertirnos y ejercer el amor, nos volvemos nosotros mismos y como dijiste antes, entramos también en una vibración más alta para volver de nuevo a la fuente, que es puro amor. ¿No es fascinante que tendamos a complicar tanto las cosas? Sí, el ego lo hace. Sí, es como nuestra especialidad. El ego complica las cosas, pero al fin y al cabo tienes toda la razón. Y de nuevo, desde la perspectiva en la que estoy sentado en esta silla hablando con tanta gente de diferentes ámbitos de la vida, todos hablando de conceptos similares, las conversaciones más simples o las ideas más simples son las más poderosas. Y si nos remontamos a Cristo, Yogananda, Buda, estas ideas que pusieron en el mundo eran simples, ideas básicas. Haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran. Simple, básico. No eran 5 párrafos o 6 páginas o un libro o 2 sobre, bueno, si haces esto, no, es muy simple, ¿no? Absolutamente. Mi maestro siempre decía que Dios es simplicidad ingeniosa. Y encuentro esto muy poderoso porque generalmente lo complicamos mucho por el uso de nuestro intelecto. Nos enredamos en muchas cosas intelectuales que hemos recogido y lo convertimos en algo complicado y quedamos exhaustos. Pero si vamos a nuestro interior y calmamos nuestra mente y vamos adentro como el reino de Dios está en nosotros, no tenemos que ir lejos, todo está ahí. Todo está en la quietud, todo está en la calma, todo está en la simplicidad. La inteligencia es simplicidad, el intelecto es complicación. Y es realmente interesante, volviendo un poco a lo que decíamos con respecto a nuestras historias de origen con la Iglesia Católica, siempre me pareció tan interesante que pudieras tener un Dios que te amaba, pero que a la vez estaba tan enojado y, para ser honesto, bastante ególatra en el Antiguo Testamento, cuando decía cosas como si no te inclinas ante mí serás, ya sabes, esto, aquello, que sea el infierno. Todos estos conceptos no tenían sentido para mí, y cuando te conviertes en padre entiendes que esto no tiene sentido. No hay nada que nuestros hijos pudiesen hacer para que los condenáramos eternamente. Y si yo no puedo hacerlo, ¿cómo podría hacerlo nuestro Creador? No tiene sentido. Y entonces, por un lado te dicen, amor, el amor es todo lo que necesitas, pero si no haces esto... Entonces eres condenado, sí. Me di cuenta de eso muy pronto. Esto no funciona para mí, tienes toda la razón. Sí, esto no funciona. Los antiguos escritores de la Biblia y toda esta gente, el único modelo que tenían eran los faraones. Y los faraones, por supuesto, eran criaturas verdaderamente ególatras con mucho hambre de poder. Y es por eso que en el Antiguo Testamento Dios está esbozado de la misma manera que un faraón en esa era. Así que nos encontramos que estos seres humanos desmedidamente ambiciosos fueron proyectados sobre ese Dios fabricado. Y fue Cristo el que llegó para decirnos que Dios es amor y que Dios está en nosotros, y lo hizo muy bien. Pero todavía había tantos problemas dentro de la religión organizada y lo alteraron tanto. Y mientras escribían y armaban esta Biblia decían, si alguna vez la gente descubre lo que estamos haciendo, estamos forjando y mintiendo al poner estos textos tan contradictorios juntos. Es muy difícil unir los diversos textos de los que ahora está compuesta la Biblia y lograr algo que sea consensuado y que esté de acuerdo en todo. Y no lo está. Está llena de contradicciones de principio a fin. Y nuestras iglesias organizadas, por supuesto, usan todas estas pequeñas cosas que les convienen y descartan las que no. Por eso, ve a tu interior. La iglesia está en ti. Dios está en ti. No tienes que unirte a ninguna organización. No tienes que ir a ningún tipo de sacerdote, rabino o lo que sea, a menos que realmente sientas que ahí es donde encuentras algo de consuelo. No hay nada malo en acudir a alguien si estás en una situación difícil. Si no tienes a nadie más a quien acudir, es viable, sí. Todo el mundo tiene un propósito, pero la idea es ser libre también de este mundo
el hombre hizo el tipo de restricciones que se encuentran en la religión. Correcto, y me encanta la idea de que hablábamos, de que todas estas son cosas del ego que aplicamos a nuestros dioses. Es decir, si solo miramos a los griegos, toda la mitología de los dioses griegos, que eran la religión de ellos en ese momento, era todo sobre fragilidades humanas. Los faraones hicieron lo mismo con los dioses egipcios. Todos estos dioses tenían este tipo de fragilidades humanas, porque eso es lo que podemos concebir. El concepto de que, todo es amor y todo es lo que es. Por cierto, si quieres conectar con Dios, está dentro de ti. ¿Qué? ¿Te imaginas? No puedo ganar dinero de esa manera. Ahí sí que diste en el clavo. ¿Cómo podría forrar las paredes de mi castillo de oro si todo está dentro de ti y no tienes que venir a mí para eso? Como dice el viejo dicho, solo sigue el dinero. Así es, correcto. Es que es verdad, solo tienes que seguir el dinero. Es como que, bueno, tengo que hacer esto para conseguir aquello. No, para nada. Y todos estos rituales también, todos estos rituales que han inventado las religiones también nos tienen atados. Puede sonar maravilloso en teoría, pero básicamente todos ellos son rituales que los vinculan a los elementos mundanos y también la historia. ¿Cuál es la palabra? Nos apegan a los viejos programas y este tipo de cosas. Y todo esto nos retiene. No estamos viviendo el aquí y el ahora si nos aferramos demasiado al viejo tipo de historia, ya sea de la tribu, de la religión o lo que sea. Entonces, estamos aquí existiendo ahora mismo. Solo hay que estar aquí y ahora, y la guía que necesitamos viene en el ahora. Ahora, esta es una pregunta que me hacen todo el tiempo. ¿Por qué elegirías encarnar en un cuerpo enfermo, un cuerpo dañado, un cuerpo que va a ser parte de una familia abusiva o arrojado a una religión o comunidad abusiva que te golpea y te golpea y te golpea? ¿Por qué elegirías eso? Es difícil de entender para la mente egoica eso de elegir pasar por un incendio, pero me encantaría escuchar lo que piensas. Bueno, creo que eres un padre, ¿verdad? Si uno de tus hijos se enferma gravemente, tanto que pudiese morir, tal vez dirías, Dios, llévame a mí, pero no te lleves a mi hijo. Como padre tienes este sentimiento amoroso por el hijo. Ahora, hay almas en el otro lado que ven almas que les son muy cercanas, almas con un afecto profundo y que han creado un enorme karma. A veces toman el karma de otra persona, podemos hacer eso, y encarnan en su nombre, para que la otra persona pueda proceder más rápido en las esferas de purificación. Hay muchas almas que se han encarnado en situaciones extremadamente desafortunadas, muchas de minusvalía, y esas no son realmente las almas que crearon el karma, pero han asumido el karma de otra alma que está tan baja de energía que ya ni siquiera podría encarnar. Así que esa es una cosa, esto es solo una persona. Por eso nunca debemos mirar a alguien y decir, debe haber tenido un mal karma. No, nunca deberíamos hacer eso, ni intentar especular por qué otra persona sufre alguna clase de desgracia. Pero este es un punto importante para detenernos a pensar por qué una persona es discapacitada, o muy disfuncional, o fue abusada, o lo que sea. Pero por supuesto, hay mucha negatividad que acumulamos o podemos haber acumulado en vidas pasadas. Podemos haber sido homicidas, violadores, asesinos, sádicos. Algunos hemos llegado a vivir miles de vidas y en la Edad Media, como probablemente puedes imaginar, teníamos una vida muy dura. No es como ahora en Estados Unidos donde podemos tener problemas, pero en comparación con la Edad Media, no podías ni ir de un pueblo al otro sin ser robado. O asesinado, o violado. Sí, o violado. Sí, y fácilmente podríamos haber sido uno de ellos, así que todo esto es karma que se ha acumulado. Entonces el alma dice, voy a pasar por esto, son solo 800,000 horas, voy a pasar por esto y voy a superarlo. Voy a experimentar lo que han experimentado otros como discapacitados, como personas abusadas o lo que sea, porque el niño abusado no es un alma joven, es un alma antigua y puede haber pasado por muchas vidas pasadas también. Así que por horribles que sean estos actos, y aunque tengan consecuencias para la persona que hace el daño, como el violador y demás,
Es una consecuencia kármica. Pero para la persona, encarnar y experimentar el horror de la guerra, el horror de la violación, de la tortura o del genocidio, es algo que el alma sabía antes de la encarnación. Y es difícil comprenderlo para nosotros, pero tenemos lo que en mis videos muestro algo como una pantalla donde vemos nuestras vidas futuras como el lecho de un río. Y hay partes rápidas, hay partes que son accidentadas, puede haber rocas y dificultades, y estas son situaciones con las que probablemente nos encontraremos, no en un 100% porque tenemos libre albedrío para cambiarlo. Pero estas dificultades son cosas como la enfermedad de un hijo o algo así, los retos más difíciles de nuestra vida. Nos fijamos en esto y de todo corazón acordamos con ello. Nadie está aquí en contra de su voluntad. Dices, sí, haré esto, lo voy a experimentar y lo voy a superar. Es básicamente como pagar una deuda. Por ejemplo, le debes $500,000 a alguien y te pesa porque luchas para pagarlo, pero no ganas suficiente dinero. Y alguien te pregunta, ¿estarías dispuesto a trabajar para mí durante una semana, muy duro, 24 horas, para que desaparezcan tus deudas? Y sí, claro que lo haré. Y el corto tiempo aquí lo hace muy atractivo, porque en el reino espiritual no tenemos un cuerpo físico y todo toma mucho, pero mucho más tiempo. El concepto del tiempo es diferente al que tenemos aquí. Así que no solo experimentamos el mismo karma en un tiempo mucho más largo, sino que además no tenemos un cuerpo físico. Y el cuerpo físico es muy útil porque es como un regulador. Y podemos hacer cosas. Si un dolor viene de alguna manera, podemos tomar medicina. Podemos curarlo. No tenemos ese regulador en el mundo espiritual, así que sentimos inmediatamente el karma que vuelve a nosotros. Así que es un regalo. Venir a la tierra es un regalo para todos. Es una bendición, es un regalo increíble y podemos verlo ahora que tenemos este enorme aumento de población aquí en esta tierra. Se ha disparado en los últimos 100 años desde los 2.000 millones hasta los 8.000 millones que tenemos ahora. Es increíble. Y la razón es bastante simple. Muchas almas quieren purificarse y hay miles y miles de millones allá arriba. Y han decidido que como la Tierra está pasando por una era muy difícil, esta es la oportunidad para limpiar todo el desorden que han hecho en muy poco tiempo. Y se anotan ante cualquier posibilidad de encarnar aquí, a cualquier bebé que vaya a nacer. Hay más almas queriendo encarnar que bebés en la tierra, y en parte también por el control natal y los abortos. Y por lo tanto, muchas de estas almas que quieren venir aquí tienen que aceptar la encarnación en países del tercer mundo, aunque no corresponda con su vibración, porque puede que sean más evolucionados, pero solo para estar presentes en los próximos 50 o 100 años aquí en la Tierra, ya que la Tierra va a pasar por una temporada de eventos difíciles. Esa es una razón por la que vienen y esa es una razón por la que aumenta la población, porque hay almas desesperadas por venir y muchos espectadores pueden estar molestos y decir, oh, lo odio, quiero salir. Y aunque no quieran seguir viviendo, les pido que recuerden que es un gran regalo estar aquí. Es una bendición y miles de millones de almas se esfuerzan por entrar en esta escuela terrestre. Esto es como Yale o Harvard. Es de las mejores escuelas que podemos tener. Y sí, es difícil como cualquier escuela de la Ivy League. Es difícil para cualquiera. Pero ahora que nos inscribimos, perseveremos y sigamos adelante. No estamos solos, tenemos a nuestro espíritu guardián, que nos está ayudando a cada minuto. Tenemos a Cristo en nosotros, si crees en Él, o la fuerza de Cristo, aunque no creas en ella. Y luego tienes a Dios, y tenemos a todo el mundo divino asistiéndonos, ayudándonos y dándonos aliento para superarlo todo y hacer de esta una vida exitosa. No estamos aquí solos. Eso es muy importante. Nunca estamos solos, aunque a veces lo parezca. He tenido la posibilidad de hablar con mucha gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y un concepto que escucho de todas estas personas y que me parece apropiado de acuerdo a lo que estamos hablando es la revisión de la vida, que son capaces de ver sus vidas y no solo de verlas, sino de sentir lo que sintieron y lo que la otra persona sintió, lo cual es una idea realmente interesante, la idea de que sientes todo el dolor y sufrimiento que causaste a otros a lo largo de la vida, algo tan simple como cortarle el paso a alguien
o algo mucho más extremo. Dicen que sentimos eso y por lo que entiendo, según mis estudios, tienes razón. Nadie está aquí contra su voluntad. Si tienes karma, puedes elegir reencarnar y lidiar con ello. Pero no puedes seguir adelante hasta que te ocupes de ello. Entonces, en el otro lado decías, no, realmente quiero ir allá abajo y ocuparme de esto. Porque en el otro lado no parece... es visto como un entrenamiento, como una lección de escuela, en contraposición a nosotros que lo vemos como una carga pesada, como que, oh por Dios, tengo que llevar todo este peso, mientras que ellos básicamente piden más peso porque así pueden superar su karma y evolucionar más rápido, pero ese es el punto de todo esto, evolucionar esa vibración más y más alto. Entonces, ¿puedes explicar qué son los maestros ascendidos y también los maestros encarnados? Porque hay maestros andantes en la tierra hoy en día. ¿Qué están haciendo diferente al resto de nosotros y cómo llegamos allí? Este punto me pone a dudar porque creo que no he conocido a un maestro encarnado. He conocido a gente de vibraciones altas y evolucionadas y que realmente viven la ley del amor y la expresan. Cualquiera que se llame a sí mismo maestro, creo que no me haría sentir mucha confianza. Okay. Sí, porque creo que no sucedería. Estamos en un nivel muy bajo aquí en la Tierra como para que eso suceda. No sé, creo que voy a evitar esa respuesta. Personalmente no creo que haya muchos maestros aquí. Hay personas que expresan la ley del amor y lo enseñan bien y son un ejemplo como Cristo, que sin duda fue un maestro. Pero no tengo suficiente experiencia propia para hablar sobre esto. Y lo que sucede en los mundos superiores, lo que nos encontramos en el otro lado, es a los ángeles mentores, y estos ángeles mentores vienen de la realidad absoluta más alta y bajan a estas esferas de purificación, al espacio de purificación espiritual, y enseñan a las almas a seguir adelante. Ellos no necesariamente han encarnado en este planeta Tierra, pero son espíritus mentores y realmente están ayudando al alma a seguir adelante. Y creo que lo que mencionaste sobre la revisión de la vida, hay un aspecto importante que creo que tendemos a olvidar y es, ¿por qué hacemos esto? No es solo para deshacer nuestro karma, porque no alcanza para eso, pero lo que hace es imprimir algo en nuestra alma. Por ejemplo, si he herido a alguien porque dije algo hiriente o lo que sea, ahora esta herida la siento de vuelta en mí fuertemente. En parte, esto es para sentir remordimiento, pero también para almacenarlo en mi alma. Esa es otra razón, porque eso ayuda a desarrollar nuestra conciencia. Y así, la próxima vez que encarnemos, nuestra conciencia nos recordará, no vuelvas a decir esto, porque ya lo dijiste antes y no salió bien, así que no lo hagas otra vez. Este es el lugar de donde viene nuestra conciencia, de la revisión de vida, de donde hemos visto la negatividad en vidas pasadas. Y esto se almacena en nuestra alma como parte de nuestra conciencia. Y claro, la conciencia es más grande que eso, también aprende a lo largo de nuestra vida. Pero este es uno de los puntos donde de repente recordamos, donde nuestra voz interior nos dice, no hagas esto o no vayas por aquí. Es nuestra voz interior, nuestra conciencia recordándonos que ya hicimos algo similar y que no salió bien. Entonces es casi como un ADN espiritual. Oh, sí, se puede decir que sí. Es algo que está adherido a ti, que forma parte de ti. Sí, claro que sí. Bueno, déjame preguntarte, has mencionado a los Beatles y Maharishi. ¿Conociste a Maharishi? Oh, no tuve la oportunidad. Yo solo tomé las clases y me ayudaron muchísimo. Debo decir que fue increíble. De repente aprendí a dominar mi cerebro primate y el karma, y la confianza en mí mismo que adquirí fue simplemente asombrosa. Pero ya no lo aplico, tengo mis propias meditaciones y cualquiera que quiera verlas, tengo videos sobre cómo meditar y están en mi canal. Y también tengo meditaciones guiadas que son ligeramente diferentes, pero fue un paso muy poderoso y necesario para mi evolución. Fue muy útil para mí. Correcto. Y no se trata de qué tipo de meditación hagas, sino de que practiques cualquiera que te sirva a ti en particular. No necesitas hacer meditación trascendental
ni aplicar ningún concepto, sino simplemente practicar lo que funcione para ti. Quiero profundizar en lo que acabas de decir por un segundo, porque es algo importante. Dijiste que después de empezar a meditar, tuviste una increíble confianza en ti mismo. ¿Estarías de acuerdo en que encontraste esa confianza en ti mismo porque empezaste a conectar más con tu yo superior y empezaste a recordar más quién eres? Que el miedo empieza a desaparecer un poco y empiezas a ser un poco más consciente de quién eres cuando empiezas a callar todo el ruido. Espera un minuto, dices, soy un alma. Eso es lo que me ha sucedido a mí porque desde que medito me he vuelto mucho más tranquilo y confiado. Cosas que solían molestarme ya no me molestan tanto. Antes, si alguien se me atravesaba en la autopista, yo lo perseguía, le tocaba la bocina y le sacaba el dedo. Y le decía, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Cuando era más joven. Pero ya no me molesta. Ahora me pregunto, ¿qué le pasa a esa pobre alma que sintió que tenía que hacer eso? Ahora siento empatía. Así lo manejo generalmente. Tal vez no siempre, siendo honesto, pero estoy mucho mejor de lo que estaba antes. Exacto. Bueno, con respecto a la meditación, creo que aprender a calmar mi mente fue más que suficiente. No creo que estuviese pensando en términos de alma entonces. Era solo una técnica increíble en la que podía soltar el control. Y ya no tenía que guiar cada pensamiento que se aparecía en cualquier minuto. Y eso me dio mucha confianza. En ese momento no fue tanto para explorar mi alma. Eso vino mucho después de comenzar a meditar. Igual que el diálogo interior con la divinidad. Todo eso ocurrió mucho más tarde, pero no fue mi primer paso. Ahora, sobre los conceptos de los que estamos hablando, me gustaría saber dónde los has estado estudiando. ¿Cuál ha sido tu fuente más profunda para este conocimiento? ¿Y qué fue lo que resonó contigo para empezar a hacer todo este trabajo? Muchos de esos conceptos están en cientos, sino que miles de diferentes enseñanzas de la historia. ¿De dónde encontraste estas enseñanzas que ahora surgen a través de ti? Bueno, como te dije, he tomado muchos caminos populares en el pasado, algunos que sigo aplicando, y tuve el gran honor y placer de conocer a mucha gente en el camino de la enseñanza espiritual. Pero durante los últimos 40 años, la mayor parte de la información que comparto en mis videos viene de Alemania, de una mujer, Gabriela, que me dejó atrapado con el misterio de la luz. Pero a ella no la vas a encontrar en internet. Ella no quiere ninguna promoción, ni hace autopromoción. Ella dice que es solo entre tú y Dios. No hay nadie más, ni organización alguna. Pero sí publica sus revelaciones en sus libros, que son estos libros azules que ves aquí atrás, y que se ha convertido en una colección enorme. La librería Sofía tiene todas sus revelaciones. Ella canaliza desde la realidad absoluta, y el material que leí allí por primera vez fue simplemente alucinante para mí. No podía creer su profundidad y su claridad. Porque cuando pensamos en Edgar Cayce, él no es fácil de leer, pero... No es una lectura fácil, amigo, no lo es. Sí, y también Steiner, donde tienes que leer cada frase 3 veces. Ahora, en este caso viene en un lenguaje muy claro. No hay mala interpretación posible. Y también con una profundidad que nunca entendí. Y he tratado de llevarlo para entenderlo yo mismo. Porque yo soy escritor e ilustrador. Así que lo ilustré en mis videos porque me ayuda. Y hago estos videos para mí, Alex. Y sé que parece loco, pero cuando hago algo físicamente, como dibujar las cosas y ver cómo los puntos se conectan tan perfectamente, tiene un gran impacto en mí. Y comparto esto con gusto con los demás. Si funciona para otros, genial. No tengo ningún interés en convencer a nadie para que crean en las cosas que comparto en mis videos. Es solo mi trabajo personal. Lo hago por mí mismo y lo comparto con gusto. Así que lo que descubrí en este camino místico, crístico, es que absolutamente cada pregunta en la que pueda pensar, puedo encontrarle una respuesta. Y todo es muy claro, todo es muy directo, no hay secretos. Dios no tiene secretos para sus hijos. Aquí no hay misterio. Y debido a esta claridad... Y no tenemos que aprender ningún ejercicio o unirnos a un grupo o a un club o a una organización con maestros y sacerdotes. No, es solo el camino entre tú y Dios. O entre tú y Cristo directamente. Es un camino místico, el camino interior. Me gustó el hecho de que no iba a depender más de otro sistema,
de otra formación o de otro grupo o lo que sea. Es únicamente algo entre tú y Dios, si es que te funciona. Así que esto fue lo más poderoso y por supuesto a lo largo de los años también he aprendido lentamente, después de muchos errores y aplicar las enseñanzas, y los cambios que he visto en mi vida han sido fenomenales. Es un camino largo que recorrer, pero lo poco que he hecho he visto que funciona, que esto es verdad. Y se trata de cosas simples que ya conocemos, como la ley de la proyección, que todo lo exterior es una proyección de nosotros mismos, o como la ley de atracción, y cosas así. Pero ¿cómo navegar a través de esto y cómo llegar a ese lugar donde te encuentras tanta ayuda? Eso es lo que comparto y expreso en mis videos. Y si alguien llega a verlos y tiene una lógica muy simple, por ejemplo, me gusta dibujar estas cosas para mí, como por ejemplo, la ley del karma. Ves a alguien que hace algo malo y esto es registrado en los registros akáshicos y luego en los planetas repositorios y cómo vuelve a ti. Cuando ves esto en estas formas tan simples, tiene para mí más sentido que si lo leo intelectualmente con mi mente. Así que eso es básicamente lo que hago, solo expreso lo que he leído. Es como cuando compras cosas en IKEA, cuando te dicen que tienes que añadir la parte A a la parte B. No tiene sentido para mí, pero cuando veo cómo la parte A encaja en la B, entonces es muy claro. Y eso es lo que hago, lo pongo en el lenguaje de IKEA. El lenguaje IKEA de la espiritualidad, que es doloroso, por cierto. Si alguien ha construido algo de IKEA, no es fácil y es doloroso, pero puedes hacerlo. Ahora, déjame preguntarte, porque especialmente en Occidente tenemos tanta necesidad y somos bombardeados con mensajes sobre encontrar la felicidad fuera de nosotros a través del materialismo, a través del consumo, a través de estos últimos dispositivos, y todos tienen su función, pero tienen su lugar como herramientas. Pero esta necesidad, la gente no se da cuenta por mucho tiempo, o tal vez ni llegan a darse cuenta nunca de que pueden tener y gastar dinero y gastar y pueden tener fama. Yo vengo de Hollywood y he trabajado con grandes estrellas y cosas así, y he visto de primera mano que cuando tienes fama, cuando tienes dinero, cuando tienes todas estas cosas, esto no empieza siquiera a llenar el balde que todos queremos llenar. Y solo cuando empiezas a ir hacia adentro es cuando realmente empieza a llenar ese balde poco a poco. Pero ¿puedes dar algún consejo sobre cómo trascender esa mente egoica de necesitar cosas afuera de nosotros para sentir felicidad, para sentirse realizado y empezar a mirar hacia adentro? Bueno, ya lo has esbozado muy bien, pero tengo un video que creo que se llama Fama, Poder y Riqueza, donde se explica con gran detalle que estas personas que muy a menudo se esfuerzan por estas cosas pensando que les dará la felicidad, tienen este agujero interior, este vacío, y el mensaje de fondo que escuchan es a menudo: no soy suficiente, no soy suficiente, no soy suficiente. Y ahí es donde las fuerzas negativas, entidades negativas presentes en este mundo, y aunque no podamos verlas, pueden manipularnos ofreciéndonos cosas. Es como una rebatiña, no hay duda, y te pueden dar esto, y ellos pueden hacer que tengas riqueza y fama y encontrar el poder, pero cada vez que alcanzas un nivel no es suficiente, no es suficiente. Los más ricos quieren más y más. Se convierte en adicción y la razón es porque están totalmente exhaustos espiritualmente. No les queda más energía en sí mismos, así que piensan que la energía del exterior, que es el dinero, el poder y la riqueza y la fama, les llenará y les dará la energía que necesitan para vivir. Pero por mucho que lo consigan, todavía no es suficiente. Nunca es suficiente y generalmente es así hasta que finalmente aprenden que el mundo exterior simplemente no puede darte aquello que estás necesitando. Y necesitas redirigirte de vuelta a la fuente, y la única fuente es la divinidad que está dentro de ti. Y entonces puedes dar vuelta y conseguir la energía de la divinidad. Por supuesto que puedes depender de la energía que te es cedida o prestada por las fuerzas negativas, pero eventualmente vas a tener que devolverla. Como en un trato faustiano, con el tiempo tendrás que servirles. Pero la mayoría de la gente cree que la felicidad, como he dicho, está en el exterior.
También me gusta decir que para mí la felicidad es siempre algo que dura muy poco. La felicidad es solo un impulso de alegría rápida. Me gusta más hablar de la dicha profunda. Dicha profunda, éxtasis profundo. Esa es nuestra verdadera esencia. Nuestra esencia es la dicha pura. Y una dicha profunda no necesita felicidad. La felicidad es para mí un poco efímera. Pero esto es semántica y entiendo si alguien lo ve diferente. A todos nos gusta ser felices, pero la felicidad viene de la libertad. Cuando soy libre, entonces soy feliz. Es increíble lo que la libertad puede hacer con nosotros. Y algo que ayuda, que tiene que ver con lo exterior, pero no es exterior, algo que puede ayudar a entrar en este sentimiento positivo y feliz, y que es muy simple, es el agradecimiento. Simplemente sé agradecido por cualquier cosa que tengas, por el computador que estás usando, por tu nariz, o por cualquier cosa que puedas pensar, porque hay billones de personas que no lo tienen. Y cualquier cosa que tengamos, tenemos que agradecerla. Y en el momento en que nos centramos en agradecer, no podemos preocuparnos ni quejarnos, porque estamos sintiendo la abundancia total de alguna manera. Y cuanto más aumentemos en nuestra mente los elementos por lo que estamos agradecidos, más abundancia sentiremos. Y la abundancia es otro sentimiento de dicha, así que tenemos herramientas muy simples para pasar de un estado mental negativo a uno más positivo. Pero como dijiste antes, la razón principal por la que tanta gente se afana tanto en Hollywood, como la riqueza, el dinero, la fama y demás, viene del sentimiento interno de que me falta algo, no soy lo suficientemente bueno o no soy suficiente, y nada más. Oh, sí. He trabajado con muchos. ¿Los has conocido? Oh, amigo, he conocido a muchos de ellos. Y de hecho he trabajado con muchos de ellos también, que simplemente tienen esa energía de no sentirse suficiente. He hablado con ganadores del Oscar y lo que pienso es, así que ganaste un Oscar, ¿ahora qué? Y están como perdidos, porque se meten en la cabeza esto de que es el precio mayor y una vez que lo tienen, serán felices. Y son felices por un día, tal vez por una semana, tal vez un mes, pero en cierto punto comienza a desvanecerse, porque al final del día no significa nada. Mientras que el amor de tu hijo o tu pareja o la energía que obtienes de estar al servicio de alguien es mucho más satisfactorio y poderoso que ganar un Oscar. Y de nuevo, como he tenido la oportunidad de hablar con muchos de ellos, a veces en directo y a veces fuera de cámara, y estas últimas son las más interesantes, pero no están a la vista del público, pero empiezas a escuchar las historias de carencia y te sorprendería. Carencia imaginaria. Exactamente, es carencia imaginaria, porque no están mirando, no están enfocando en el lugar correcto. Es bastante fascinante cuando, digamos que en cierto punto tienes todo el dinero del mundo. Digamos, mañana tú y yo tenemos 10 millones de dólares en el banco, dólares americanos. Estamos más o menos resueltos. Si eres inteligente con tu dinero, no tenemos más preocupaciones sobre cualquier otra cosa en la vida. Tenemos una casa, tenemos nuestra comida cubierta, podemos ayudar a nuestros hijos e incluso amigos, estamos resueltos. Pero sin embargo hay personas que después de 10 millones quieren 100 millones y luego persiguen 1,000 millones y luego 10,000 millones y es casi como una enfermedad. Porque en cierto punto, ¿qué tan grande tiene que ser la caja donde vives? ¿Cuánto más elegante necesitas que sea tu caballo y tu carroza para desplazarte? En algún punto tienes que pensar, ¿necesito un auto de $500,000 o me bastará un Toyota? Bueno, sí. Al final de cuentas, todo se trata de la perspectiva. La gente me pregunta qué haría si me regalaran un Ferrari, porque mi apellido resulta ser Ferrari. Yo, pues lo vendería y compraría un Toyota. Toyota no me patrocina, por cierto. No me patrocina el programa. Pero, no sé, un Honda o lo que sea. En mi caso, solo necesito un auto que me lleve de un lugar a otro. Que sea seguro, que sea cómodo y ya. Es todo. Pero es increíble cómo las personas pueden quedar atrapadas en todo esto. Y mejor ni hablemos de la ropa. ¿Te imaginas? Mi familia entró en una gran tienda de diseño en un centro comercial el otro día y mis hijos entraron y vieron un bolso, un pequeño bolso,
$850 por una pequeña cesta. Y dijeron, ¿qué le pasa a esta gente? Mi hija dijo, es un simple bolso. Y yo le dije, se llama branding. Amigo, si no lo entiendes, puedo decirle a mi esposa para que te lo explique. Alguna razón espiritual habrá. Necesito el Gucci. Gucci fue creada por Jesús y ahí puedes guardar todas las respuestas. Bueno, esa es la cosa en nuestra sociedad, y es que nos dejamos enredar tan fácilmente por estos influencers, que es algo nuevo, y los ponen en anuncios y en la publicidad, porque somos capitalistas. Y eso es algo en lo que caemos y hemos caído por mucho tiempo. Y en parte ha ayudado al crecimiento de nuestra economía, pero el crecimiento de nuestra economía también está destruyendo el planeta. Así que es una situación muy triste y extraña. Nunca hemos aprendido a ser modestos con nuestras demandas y necesidades. No es parte de nuestra forma de pensar. Y ahí es donde eventualmente aprenderemos. Y lo hemos hecho debido al cambio climático. Y ya no hay agua en California. Es muy serio. Sí, es grave porque estamos consumiendo en exceso y el consumo excesivo es una forma de karma que vuelve a nosotros. Y todos tenemos que aprender de ello y tenemos que hacer ajustes. Si no aprendemos a soltar de forma suave, aprenderemos de forma difícil al enfrentarnos a la locura que hemos creado. Pero es nuestra sociedad la que promueve la idea de no soy suficiente. Y tenemos que vigilar esto con cuidado. Creo que cualquiera que vea este video tal vez se pregunte, ¿acaso también tengo en alguna parte de mí el sentimiento de no ser suficiente? Y la única cosa que puede ayudarte a llenar ese agujero es la divinidad, es Dios. Y cuando nos vinculamos con esa energía, lo tenemos todo. Eso es importante, que la gente que nos escucha pueda preguntarse si tiene esa duda en su interior. No soy suficiente, pero naciste siendo suficiente. Sí. Nacemos perfectos. Es solo que te lanzan tanta porquería desde el momento en que llegas a este mundo. Tus padres, tus amigos, tus colegas, tu comunidad, tu religión, la televisión y toda esta programación que te hacen recibir. No recuerdo quién dijo esto, pero es algo muy cierto. Pasas los primeros 7 años de tu vida siendo programado y pasas el resto de tu vida tratando de desinstalar esa programación e intentando de volver a acercarte a la fuente, porque todos venimos estando en contacto con la fuente y luego empiezas a preguntarte, ¿no soy suficiente? ¿Por qué no estoy recibiendo el amor? ¿O esto? ¿O aquello? Y entonces empiezas a crear historias en tu cabeza y cuando empiezas a creer esas historias, entonces se convierten en un dogma. Y no soy suficientemente bueno, no soy suficiente, mientras que si te desprogramas para entender la verdad, entonces la vida se vuelve, como dijiste, te vuelves más libre en la vida. Son todos los programas que hemos adoptado de nuestro entorno y tenemos que cuestionar cada uno de ellos y dejarlos ir si ya no nos convienen. Y eso es lo que te da la libertad. Siempre podemos volver. El propósito principal es que volvamos a ser libres, lo que incluye cuestionar todos los sistemas de valores, los programas, las religiones con las que crecimos. Y no estoy diciendo que sean malas. Eso es lo que hay que averiguar si todavía están bien para nosotros en este momento. Ahora, hay algo de lo que has hablado antes y realmente creo que es un tema importante para abordar. El duelo y aferrarse demasiado a las almas que se han ido o trascendido y cómo se realiza un duelo apropiado, cómo se deja ir para seguir adelante después de la muerte de un familiar o una tragedia y este tipo de cosas y los peligros de no dejar ir y seguir aferrándose. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, claro. Tenemos la idea de que esta es la única vida que tenemos aquí en la Tierra, y por eso si alguien muere, entonces ya no es parte de la vida, y ya no existe, y si existe no sabemos qué le pasó. ¿Cómo puede ser más feliz que nosotros aquí? La verdad es que nosotros tampoco somos tan felices, pero eso es otro tema. Así que se nos hace muy difícil entender que la persona que ha muerto sigue teniendo una vida propia en este momento, lo que significa una progresión de su educación, su desarrollo y evolución.
Entonces, esto nos frena y pensamos que deberían estar con nosotros, que deberían estar aquí y que estarían mejor con nosotros. La verdad es que si hubiesen estado bien aquí, podrían haberse quedado más tiempo en la Tierra. No es mejor necesariamente para alguien quedarse por mucho tiempo en la Tierra. Una vida larga no equivale necesariamente a una vida exitosa, porque podríamos haber creado más karma en una vida más larga. Como decía Byron Katie, todo el mundo muere exactamente a tiempo. No hay errores. Aunque debo decir que, como tenemos el libre albedrío, podríamos quitarnos la vida antes, y del mismo modo hay procedimientos médicos que pueden extender nuestra vida innecesariamente también. Pero básicamente todo el mundo muere justo a tiempo cuando el tiempo se acaba. Ahora, un alma que se va es un espíritu eterno, así que va al reino espiritual, donde continúa su proceso de volver a casa. Pero si nosotros, a través de nuestro luto excesivo, nos aferramos a esa alma, oh, no debiste irte, ¿cómo pudiste dejarme? Y todo esto, entonces, si esa alma era un familiar, un cónyuge o un ser muy cercano, siente todo lo que nosotros sentimos, sienten todo muy fuertemente y terminan siendo agobiados por el duelo que estamos teniendo, el luto y el duelo excesivo. Y sí, hay cierto punto en que el duelo es natural y necesario, pero el duelo excesivo es algo que nos frena a todos. Ahora, cuando alguien muere de repente, el duelo y el luto es natural, porque es como si alguien hubiese cortado mi brazo. Pues tengo que adaptarme primero, es un tiempo de adaptación, así que estaría muy cabreado. Oh, claro. Muy cabreado, así que sí. Pero después de un tiempo dices, no hay otra manera, tengo que vivir sin mi brazo. Eso forma parte de la vida. Así que el duelo y el luto no son malos en sí mismos, son periodos curativos y son necesarios. Pero el exceso se convierte en egoísmo, porque solo lloramos por nosotros mismos, no lloramos nunca por los demás, porque ninguno de nosotros sabe lo que pasa. Lo más probable es que estén mucho mejor. Sobre todo cuando estaban enfermos y ahora ya no lo estarán. Así que ellos están mejor, pero nosotros lloramos y nos compadecemos de nosotros mismos. Es un proceso totalmente autoindulgente, si se prolonga demasiado. Y aquí es donde está el peligro, y por eso hice este video sobre el luto y el duelo, porque estamos frenando las almas del otro lado, y así no pueden progresar y se sienten mal. Otra cosa que me enseñaron en mi camino espiritual, un consejo que me dieron es no intentar nunca comunicarse con el alma que ha partido. Y conozco a muchos que creen lo contrario, y eso está bien, pero la razón es que algunas de estas almas pueden no ser especialmente fuertes o centradas y pueden empezar a apegarse a nosotros. Y por esta razón, el único camino que me gustaría sugerir es ir a Cristo o a Dios y dejar que Él hable en nuestro nombre con esa alma. Deja que Dios o Cristo esté entre ti y el alma que ha partido para que no haya más contacto directo posible. Pídele a Cristo que transmita tu amor a esa persona, cualquier cosa que desees decir o hacer, y dejar que se lo transmita. Confía en que esa energía hará eso en tu nombre. Eso te protegerá y también hará que el mensaje que tienes para esa alma llegue a esa alma. Estas son las cosas que me gusta proyectar, y hay otra razón por la que a menudo la gente sufre de un luto excesivo, y es porque piensan que no han verbalizado su amor por la persona que ha muerto. Esto es lo que el Dr. Kubler-Ross me enseñó, y por eso hice mi libro Siempre te amaré, que fue un bestseller, pero es básicamente ese mensaje. Si la gente siente que no se han dicho un matrimonio que nunca se dice que se ama, pero de repente uno muere y se estaban peleando, de pronto el que muere se vuelve un santo y la que queda dice, oh, era maravilloso, pero nunca le dijo que lo amaba. Pero aún puedes decirlo en tu mente, aunque ya no estén. Puedes decirle a Cristo, quiero que sepa que lo amo, y por supuesto, es muy difícil. Los últimos años he recibido muchos correos de padres cuyos hijos se han suicidado, así que es un tema muy duro, y puedo entenderlo porque no están preparados para ello. Y cuando muere una persona mayor, decimos que está bien, todos mueren algún día. Pero cuando una persona joven se ha suicidado, también hay mucha culpa. Hay tantas emociones involucradas en esto.
Así que nos encontramos ante una situación muy difícil y comprendo perfectamente el duelo y que tratar de encontrar la forma de sobrellevar esta situación es muy difícil. Pero tenemos nuestro consolador en nosotros. Ninguno de nosotros está solo. Siempre digo que no tenemos que caminar este camino solos. Tenemos a Cristo en nosotros, a Dios, y podemos comunicarnos. Si no tenemos esa relación, tal vez es hora de considerar el desarrollo de esa relación con la divinidad, porque tarde o temprano todo el mundo tendrá que hacerlo. Así que hasta ahora nuestro ego puede haber dicho: oh, no necesito estas cosas de Dios ni de Cristo, se las dejaré a mi tía porque ella cree en estas cosas. Está bien, pero con el tiempo tendrás que convertirte en y volver al amor. Y siempre he creído que la mejor parábola que enseñó Cristo es la del hijo pródigo, donde el hijo deja a su próspero padre luego de recibir la herencia para ir al mundo malgastándolo todo y creando karma, hasta que ya no puede ni sobrevivir, y recuerda que los sirvientes de su padre viven mejor que él, y decide volver a casa con la intención de solicitar trabajo como sirviente para su padre. Y por supuesto, cuando vuelve, el padre está feliz y decide hacer un gran festín. Esa es la historia de nuestra vida. Eventualmente tenemos que aceptar la energía del Padre, y no hablo del Padre humano, sino de alguien que es más grande que nosotros mismos. Y esa energía está con nosotros todo el tiempo, deseando que volvamos a casa. Esa energía nos da toda la ayuda que podemos necesitar. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos hacia nuestro interior y pedir a ese mentor que se nos muestre. Y me acuerdo de una de las cosas más poderosas que me sucedieron cuando era más joven y tenía relaciones rotas que me hacían sentir devastado. Y de verdad sufrí mucho con todo esto. Hoy puedo reírme, pero de nuevo, yo era joven y estúpido. Aún soy estúpido, pero no joven. Pero en esa época solo me sentía devastado. Y yo solo estaba llorando en mi cama, y de repente me acordé de las palabras del Padre Nuestro que dicen: hágase tu voluntad. Y yo dije estas palabras en medio de mi llanto: hágase tu voluntad. Lo dejo en tus manos. Y en un instante, cuando lo dije, ¡whoosh!, apareció una ola de energía que me atravesó, como si estuvieran esperando que lo dijera para mostrármelo. Y estaba tan alterado en ese instante que no podía creer ese cambio tan repentino e instantáneo con tan solo decir: hágase tu voluntad. La entrega total a una energía que sabe más de mi vida de lo que yo nunca sabré, y sabe mucho mejor lo que es bueno para mí. Y esta entrega es tan poderosa, y es por eso que digo que si no has desarrollado una relación intensa con la divinidad, empieza a considerarlo, porque puede llegar un momento, y están llegando tiempos turbulentos, así que lo vas a necesitar, y mientras más temprano comiences, mejor va a ser. Dijiste algo muy interesante y nunca escuché a alguien hablar de esto antes. Dijiste que el alma continúa su evolución incluso en el otro lado. Que la Tierra es como un curso intensivo, por así decirlo, pero que en el otro lado todavía hay aprendizaje, aunque es un proceso más lento. ¿Puedes profundizar un poco en eso? Porque nunca escuché hablar de eso. Siempre me he preguntado qué pasa con las almas cuando están en el otro lado. ¿Acaso hay un bar donde se reúnen todos a beber y hablar de sus vidas? Están viendo películas, nos miran a nosotros porque somos muy entretenidos. Quiero decir, ¿qué pasa en el otro lado? Oh. He oído en las experiencias cercanas a la muerte, he oído un par de ellos hablar sobre un ambiente que se asemeja a la escuela o la universidad, con salas y habitaciones en las que pueden ir. Quisiera escuchar qué has aprendido en tus estudios. Todo lo anterior. ¿Hay bares, películas, música? Sí, los hay. Porque en nuestro planeta Tierra tenemos lo que llamamos almas atadas a la Tierra. Y son probablemente tantas como 8,000 millones, tantas como seres encarnados. Y siempre están a nuestro alrededor. Son almas que no han sido capaces de pasar a esferas superiores, que creen que la vida en la Tierra es todo lo que hay. Es muy fuerte. Estas almas están entre nosotros y nos influencian. Y si, por ejemplo, usaron drogas o tienen deseos de drogas, pueden influir en nosotros y pueden vivir a través de nosotros. Tengo un video llamado Posesión de Espíritus. La posesión de espíritus es una situación existente, tan poderosa en este momento,
Y la mayoría de la gente ni siquiera es consciente de ello. Tantos suicidios provienen en su mayoría de las posesiones de espíritus y de muchas otras cosas. Así que tenemos almas que han muerto en la tierra y que no han seguido adelante porque no han sido educados. Su vibración es demasiado baja y piensan que eso es todo. Y también están apegados a sus vicios. Y la única manera de vivir estos vicios es uniéndose a otro cuerpo físico, porque ya no tienen uno propio. Ellos usan el cuerpo físico de nosotros y te hacen pensar, necesito un trago. Y luego vas por un trago y ellos también lo hacen. Se adhieren a tu cuello, de hecho, y usan tu energía para disfrutar del alcohol o de cualquier sustancia a través de ti. Así que somos manipulados por estos seres espirituales, pero eso es una minoría, no es la mayoría. La mayoría avanza a las esferas superiores, y tengo un video donde explico que hay 7 capas espirituales principales. La forma más baja es la material, pero no hay nada que no sea vibración. No hay nada más, incluso la materia es vibración. La forma de vida más elevada, el amor divino, es vibración. La más baja, material, no es nada más que vibración. No hay nada más que vibración. Así que, dependiendo del nivel de vibración del alma, como los iguales se atraen, se dirigen a los diferentes niveles según le corresponda a su tipo de energía. Y es así básicamente como nos desplazamos cuando sufrimos la muerte física. Y estamos rodeados de almas con vibraciones afines. Y cuanto más fuerte sea nuestro sistema de creencias, más fuertes son las afinidades de las almas similares. Por ejemplo, si soy un fanático religioso y terrorista, entonces soy atraído a las esferas de vibraciones similares. Si creo en la vida capitalista y que todo se trata de dinero en la vida, entraré en esferas del capitalismo. Y si creo en otra religión, cualquiera que sea mi creencia más fuerte, eso es por lo general lo que determina en gran medida en dónde voy a aterrizar y entre qué tipo de almas voy a estar en este momento. Y ahí continúan la educación y el crecimiento. La computadora causal, que siempre nos trae de vuelta el karma que hemos registrado, continuará trayéndome de vuelta el karma, y ahí trabajaré sobre el dolor y el sufrimiento que haya causado aquí en la Tierra, pero tomará mucho más tiempo. Así que eventualmente la idea es volver a la fuente de energía, o a Dios, en la realidad absoluta, pero sin renunciar a nuestra identidad como alma o como ser espiritual. No nos disolvemos en el caudal de Dios, como en las enseñanzas orientales, donde nos convertimos en nada o en todo y empezamos todo de nuevo. No, somos seres eternos, somos creados eternamente y volvemos a nuestro estado angelical. Eso fue muy largo, ¿verdad? Me disculpo. No, es perfecto, es perfecto. De verdad es una explicación muy interesante. Entonces, cuando Jesús murió o cuando Buda murió, estaban en una vibración muy alta como maestros caminantes, así que subieron a una vibración más alta, y por lo que entiendo de mis enseñanzas, hay incluso vibraciones más altas a donde la conciencia de Cristo fue cuando evolucionó por primera vez, y hay niveles más altos y hay otros en que aún no entendemos porque aún no hemos evolucionado a ese nivel, pero la conciencia crística era mucho más alta de la que cualquier otra persona que existiera en el plano terrestre, y Él lentamente nos ha estado ayudando junto a otros maestros que han regresado para intentar ayudar a elevar la vibración de todo el planeta, que es más o menos lo que entiendo que está sucediendo. El despertar está sucediendo ahora, y conversaciones como estas se están haciendo más comunes, y la gente está buscando estas conversaciones, a diferencia de la Edad Media, que ambos habríamos sido quemados en la hoguera. Sí, sin duda, se está produciendo un despertar, definitivamente es así. Pero también hay mucho karma que está regresando de una manera importante y desordenada. Todo se pone sobre la mesa porque es el momento de limpiar, por duro que parezca. Pero es algo que debemos aceptar y hacer lo mejor que podamos. Pero siempre tenemos estas enseñanzas que se nos dan todo el tiempo. ¿Y qué te puedo decir? Está en nosotros. En realidad no está fuera de nosotros, está en nosotros. Y si aprendemos a estar tranquilos, en silencio y en meditación, todo lo que necesitamos saber nos será entregado. Cada día es diferente para nosotros, tenemos diferentes desafíos cada día, pero si vamos a nuestro interior, encontramos la guía de cómo lidiar con cada desafío que tenemos. Nunca estamos solos y siempre somos guiados y ayudados. Ahora, voy a hacerte unas preguntas que hago a mis invitados. ¿Cuál es tu definición de una vida plena? Una vida plena es aspirar a la libertad.
Eso pienso, liberarse de todo lo que me ata a este planeta Tierra de forma negativa. Quiero decir, no significa ser libre de mi amada, porque el amor no ata sino que vincula. Así que es liberarme de todo lo que me ata, mis hábitos, mis patrones de creencia, lo que sea que me ate a este planeta. Así que la respuesta es volver a ser libre. ¿Cómo defines a Dios? Dios es el Espíritu todo amoroso y todopoderoso. Tiene muchos nombres. En mi video llamado Todo es Energía, como nuestro vocabulario humano es tan limitado, es muy limitado, encontrar una palabra para Dios es difícil, pero tenemos diferentes nombres. Decimos Espíritu Santo, divinidad, el poder del éter, la fuerza vital. Lo podemos llamar de muchas formas, pero Dios para mí es básicamente de dónde venimos, de lo que estamos hechos y a dónde vamos a regresar. ¿Y cuál es el fin último de la vida? El propósito último de la vida es la evolución perpetua. No solo nosotros, sino toda la creación está continuamente evolucionando, evolucionando y evolucionando. Así que somos parte de esta evolución y una vez que volvemos, toda la realidad absoluta está continuamente evolucionando y haciéndose más y más y más grande. Y somos parte de esto, somos parte de este emocionante proceso de ir de vuelta a la creación, donde más planetas y todo continúa siendo creado y crece continuamente, y con él crece la conciencia y crece la inteligencia. Así que eso es muy emocionante. Y Hans, ¿dónde puede la gente encontrar información sobre ti y el trabajo que haces? Bueno, tengo mi sitio web, lifeexplained.com, o también puedes encontrarme en hanswilhelm.com, y por supuesto el canal de YouTube. Si escribes mi nombre debería aparecer, si lo quieres ver. ¿Y algunas palabras de despedida para nuestro público? Palabras de despedida. Recuerda siempre el agradecimiento, agradecer y agradecer. En el momento en el que acabe este programa, cierra los ojos y piensa en 10 cosas por las que estás agradecido. Piensa en tu compañero y en 3 o 5 razones por las que tu compañero es tan importante, o tus amigos, o incluso por qué tu perro es tan maravilloso. Piensa en por qué agradeces lo que agradeces, y no solo en los objetos o personas. Sé agradecido y verás lo diferente que te sentirás después de ese ejercicio tan sencillo. Hans, muchas gracias por esta hermosa conversación. Espero que ayude a la gente que nos está escuchando. Amigo, muchas gracias no solo por venir y compartir tu conocimiento y sabiduría, sino por el trabajo que estás haciendo en el mundo, amigo mío. Te lo agradezco. Muchas gracias, Alex. Fue un gran honor estar aquí. ¡Feliz día! Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.